Reporte 100. Y es jueves, espacio del Colegio de Sonora. Organiza el Colegio de Sonora el 8º Coloquio Internacional Historia de las Mujeres y de Género en México. Y están con nosotros profesoras de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, organizadoras de este coloquio, las doctoras Elizabeth Cejudo Ramos y Margarita Vázquez Montaño. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muy contentas de empezar con este evento y agradecerte el espacio. Un saludo al auditorio también. Margarita Vázquez, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un coloquio internacional Historia de las Mujeres y de Género en México, ¿que será cuándo? Empieza hoy. Hoy Trabajamos todo el día y mañana también. Son 2 días de actividad intensa, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. ¿Y de qué van a hablar, Bueno, la variedad temática es muy grande, ¿no? Tenemos 20 mesas de trabajo, 80 ponencias y con líneas temáticas distintas que se enfocan o que se engloban en la historia de las mujeres y de género. Hablamos desde mujeres y educación, mujeres y periodismo, diversidad sexual, masculinidades, historia de las emociones, historia cultural. Y bueno, tenemos además 2 talleres y 2 conferencias magistrales. Sí, y es que muchas personas creen que el paro al que se está convocando para el día 9 de marzo y que los movimientos y protestas de mujeres se hicieron este año o quizá el año pasado. Es un asunto de décadas, de hace 50, 60 años o más inclusive. Sí, así es, y por eso la importancia de este tipo de eventos, ¿no? Porque, bueno, y por eso la importancia social de la historia como disciplina que nos permite como ir al pasado y reconocer pues que en el pasado precisamente hay, digamos, una serie de movilizaciones por parte de las mujeres, pero también le da visibilidad a las mujeres. Las mujeres siempre han estado en el pasado, el problema es que no sabíamos que estaban, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera estos eventos permiten visibilizar por un lado eso, pero también traer a la mesa de discusión otros temas que tienen que ver con las construcciones de las identidades de género, que no se nace siendo mujer, pero también que no se nace siendo hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que trae a la mesa este evento. La primera protesta de mujeres, ¿dónde está documentado? ¿Dónde fue? En Sonora. Elizabeth, protesta tú que has... como tal, o movimiento de bueno, mujeres. Magali trabajó Revolución, ¿no? Sí. Bueno, mira, lo que hemos trabajado nosotros, que es siglo XIX y siglo XX, digamos que hay como algunos chispazos, Segundo Imperio, por ejemplo, pero ya se empieza a ver con mayor fuerza desde el Porfiriato, justamente porque ingresan más mujeres al ámbito laboral, a los campos productivos. Uh-huh. Entonces hay como más peticiones en términos laborales, por ejemplo. Lo que yo tengo detectado como una primera movilización dentro de la política formal, digamos, que tiene que ver con candidatos, con políticas y demás, es en la década de los 30, durante la campaña para ser gobernador de Román Yocupicio. Ahí se da como una primera manifestación. Sin embargo, si hablamos de la política como una participación más amplia, desde el proceso revolucionario, las viudas de la revolución, la formación de sindicatos, profesoras en diferentes ligas, hay una actividad muy intensa durante las últimas décadas del 19 y principios del 20, ¿no? Lo cual da cuenta también, como decía Magali, que todos estos derechos de los que tenemos las mujeres ahora no son concesiones, han sido luchas intensas y todos los derechos que gozamos ahora han sido porque las mujeres los han pedido, los han empujado a través de diferentes repertorios de acción, ¿no? Y es un poco lo que se documenta en... Y ha tardado y bastante, ¿no? Sí, ha tardado y ha sido empujado siempre por el sector femenino. Sí, ha tardado y bastante, ¿no? Pues pensar que en los años 50 no había voto de mujeres, ¿no? Es una cosa así como que ahorita inconcebible, ¿no? Sí, no, ya hace 100 años decían que las mujeres no teníamos alma, entonces pues ahí te encargo, ¿no? Sí, sobre todo esta idea de... Pareciera que siempre hemos tenido voto, ¿no? O sea, las jóvenes sobre todo, que damos clase y nos damos cuenta de eso, pareciera que siempre hemos votado, pero si te vas a la historia y dices, híjole, no es tanto tiempo, ¿no? Si uno hace cuentas, pues digo, nuestros derechos, digamos, los hemos ido echando en una bolsita poco a poco, producto de estas luchas y de estas movilizaciones. Sí, Olga Hermida Grijalva siempre dice que es prófuga del metate, ¿no? Prófuga del metate, y Olga Hermida Grijalva, que es maestra de la Universidad de Sonora. Las primeras, disculpen la expresión, pero es una expresión muy coloquial, las primeras mujeres que decidieron ser prófugas del metate en Sonora, ¿están ubicadas también en esa época?
Fíjate que pasa algo curioso en Sonora, y Magali puede contarnos un poco más de eso, ¿no? Que conoce más el siglo XIX, pero en los reportes que hacían los viajeros, por ejemplo, que venían acá a Sonora a principios, en las primeras décadas del XIX, que venían por las minas principalmente, hablaban de que teníamos unas mujeres de frontera distintas, con características que podrían considerarse masculinas, ya andaban a caballo, eran propietarias y demás, que era una característica que se vivía en la frontera porque eran condiciones hostiles, ¿no? Estábamos en un territorio muy amplio, había poca población. O sea, no sumisas, las incursiones apaches estaban a todo lo que daban. Vivíamos una frontera violenta y esas particularidades hicieron mujeres también que tenían que enfrentar esa situación. Sí, con mecanismos de supervivencia, ¿no? Digamos, entonces también no hay que relativizar esta idea de la mujer, el metate y la sumisión. Digo, la historia, y por eso se hace historia de las mujeres y la perspectiva de género es tan importante, porque pues complejizamos precisamente a la sociedad en el tiempo y la sociedad es cambiante, ¿no? Sí, las Adelitas. Así es, bueno, eso en la revolución. Y eso también es relativo, ¿no? Sí. Porque tenemos la idea de que las Adelitas nada más estuvieron en la revolución. Y esta idea de la soldadera viene desde, digamos, las guerras de reforma, de otros procesos del siglo XIX. Y además es un estereotipo que se ha construido tan bien desde la historia oficial que de alguna manera invisibiliza a las otras mujeres, ¿no? ¿Quién fue la primera feminista de Sonora? Qué buena pregunta. ¿Quién? Habría que pensar cómo se entendía el feminismo en aquellas épocas. Depende de qué momento, ¿no? O sea, hay un gran movimiento en los 30, que es el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que ya hablaba de un feminismo que era estar a favor de la mujer. Hay un feminismo en el siglo XIX también, que hablaba nada más de educación, estamos a favor de que las mujeres nos traten bien, ¿no? Digamos. Pero hay un caso multicitado, creo ya acá en Sonora, de la primera mujer que solicitó el voto al Congreso en 1925, que fue la profesora Emelida Carrillo. ¿En el 25? En el 25. Emelida Carrillo envió una carta al Congreso del Estado muy potente, muy fuerte. Era una profesora nogalense, que además estaba en el Comité Femenino Antichino, ¿no? Digo, la profesora Mercedes Zúñiga del Colegio de Sonora tiene una investigación sobre esta maestra. Bueno, el punto es que le pide el voto al Congreso y les dice, bueno, pues ¿qué tenemos las mujeres que levantarnos en armas para que nos escuchen? En todas partes ya se había llevado a cabo un Congreso Feminista en 17, estaba todo lo que da el movimiento en Estados Unidos. Ella le pide con una carta súper intensa y súper larga al Congreso, y el Congreso le responde, por el momento no creemos conveniente que se le otorgue el voto a la mujer. Ahí quedó la cosa. Gracias. Sí, gracias por participar. Gracias, pero no gracias. Pero 25 años después. Sí. Tardó 25 años 25 después. 25 años y un proceso de organización muy intenso por parte de colectivos de mujeres, ¿no? La Santa de Cabora fue la primera feminista, me dice Carla Valenzuela. Bueno, habría que escuchar bien la justificación, exactamente, ¿no? Y pensar por qué le llamamos feminista y a partir de qué pues estándares, ¿no? Lo consideramos, pero sí, bueno, habría que leerlo. La primera mujer con incidencia política en Sonora, ¿a quién pueden ubicar? Mira, es muy difícil hablar de primera, porque el campo de la historia de las mujeres en Sonora, si bien ha tenido incursiones de bastante calidad, yo todavía lo considero un campo semidesierto. Entonces, posiblemente haya actividad en diferentes periodos, pero no está documentada. Entonces, lo que podríamos platicarte es de las pocas investigaciones que se han hecho hasta ahorita. Si hablamos de incidencia social, ya podemos hablar desde el siglo XIX. Sí, claro. Pero darle nombre así y decir la primera, ¿no? Y con estas características y aquí está el perfil de la primera feminista. Híjole, es complicado porque también hay que pensar si ellas se asumían como feministas y feministas qué, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, bueno, la historia de las mujeres partimos también desde la historia social en este sentido de que posiblemente haya personas que tienen un perfil más alto, sin embargo, lo que tratamos de investigar son como grupos, acciones colectivas y diferentes movilizaciones más que una protagonista, ¿no? Digo, sí hay nombres como Emelida Carrillo, sí hay nombres como Enriqueta de Parodi, sí hay las mujeres notables del 19 que tenían que ver con la caridad, las mujeres católicas, etcétera, que tenían como líderes a lo mejor, ¿no? Pero hablar de primera es un poco complejo, ¿no? Sí. Si queremos problematizar la historia. En este coloquio internacional de Historia de las Mujeres y de Género en México, pues ¿cuántas mujeres van a participar y qué temáticas van a abordar?
Sí, bueno, hay alrededor de 80 ponencias. Sí. Y las temáticas van desde identidades de género, masculinidades, diversidad sexual y demás, hasta historia de las mujeres, desde historia de una compositora, con biografías. O sea, es un abanico muy amplio que nos permite realmente encontrar un diálogo, ¿no? Abrir el diálogo, la discusión en torno al tema, y justo tiene que ver, yo creo que es crucial la presencia de este coloquio aquí en nuestra ciudad, por un lado, por, digamos, las movilizaciones que estamos viendo ahorita, y por lo que decía también Elizabeth, que tiene que ver con este incipiente camino que estamos construyendo en la construcción de la historia de las mujeres en Sonora, y esto creo que va a ser una muy buena aliciente para las estudiantes, para los estudiantes que se quieran interesar en Hay conferencias magistrales. Sí. Gabriela Cano, del Colegio de México, va a impartir la conferencia Una historia transgénero en el México urbano de la posrevolución. Ella viene del Colegio de México. A ver, ¿y de qué va a platicar? ¿A qué se refiere con esta historia transgénero en el México urbano de la posrevolución? Que es estudio que ha hecho sobre Amelio Robles, que es el primer transgénero reconocido institucionalmente. Él participó en la revolución al lado de Emiliano Zapata. Quiero pensar que es eso. Sí, Amelio Robles. Amelio Robles. Ajá, si lo googleamos ya hay bastante información al respecto, gracias a la investigación de la doctora Gabriela Cano. Y la siguiente conferencia, la del viernes, con la que cerramos este evento, es de la doctora Jocelyn Olcott, que viene de la Universidad Duke de Estados Unidos, con su conferencia, que creo que está buena, Surfeando la nueva ola, el feminismo mexicano y la geopolítica de los años 70. Suena interesante, suena llamativa. Sobre todo para entender, digamos, este feminismo de los 70 es como la mamá, ¿no? de nuestro feminismo de hoy en día. De ahí se retoman muchísimos de los discursos, de los objetivos, de las metas que tiene este feminismo plural del siglo XXI. Oye, Amelio vivió casi 100 años, ¿no? Sí, se casó y adoptó con su pareja un hijo y todo. O sea, bien. Sí, Amelio Robles Ávila fue un coronel mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Se considera que fue la primera persona transgénero en México cuyo cambio de género fue reconocido institucionalmente. Sí, porque la Secretaría de la Defensa Nacional le dice, sí, eres veterano, ¿no? No. Entonces ahí cuando eso ocurre ya es reconocido institucionalmente. Sí. Y como Amelio, ¿no? No como Amelia. Era Amelia. Nació Amelia. Amelia. Le pusieron Amelia, le pusieron ahí en el acta de nacimiento. Ajá, nació Amelia y bueno, fue la primera persona reconocida como transgénero en México, así como es. Amelio. Interesantísimo. Pues qué interesante. Estas conferencias, el jueves 5, Gabriela Cano, el viernes 6, Jocelyn Olcott, Surfeando la nueva ola, el feminismo mexicano y la geopolítica de los años 70. Así es, en la Sociedad Sonorense de Historia. Nos vamos en las tardes a la sociedad, a las conferencias. Sí. ¿Pueden participar hombres en este coloquio? Sí, es entrada libre. Sí, por supuesto. De hecho, hay ponentes varones. Así es. Sí. Sí, la invitación es abierta para todo público, ¿no? Sí, pueden participar gratuitamente hombres y mujeres, entonces, así mujeres es. y hombres. Todo mundo invitado. Empiezan entonces hoy. ¿Hay oportunidad de que quienes se quieran sumar lo puedan hacer ahorita en este momento? Adelante. Sí, por supuesto. Ahorita empezamos con el registro de las y los ponentes y a las 9 empezamos con las mesas de trabajo. Es abierto, no se requiere registro, entrada libre y pues ahí esperamos que nos visiten. Muy bien, entonces el lugar, la hora, por favor, nuevamente. Las mesas de trabajo son en el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora por la entrada del Boulevard Navarrete, ¿no? De la universidad. Por el Sambors ahí. Por el Sambors, exactamente, en el edificio 9A. Ahí se llevan a cabo mesas y talleres toda la mañana, toda la tarde, y a las 7:30 nos pasamos a la Sociedad Sonorense de Historia. En el auditorio serán las conferencias magistrales. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Margarita Vázquez Montaño y Elizabeth Cejudo Ramos, profesoras de la Escuela de Historia de la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Les vaya muy bien. Gracias. Reporte 100.